En este vídeo os voy a hacer una pequeña explicación sobre los objetivos de la práctica 6. Es una práctica enmarcada en temas de seguridad de redes y en particular lo que veremos son firewalls, y veremos un firewall particular, es el firewall ASA de Cisco, y veremos también listas de acceso, que son sistemas que podemos configurar dentro de un firewall para poder realizar cierto tipo de filtrado específico de datos. En esta práctica vamos a volver a hacer uso de la arquitectura del módulo del Enterprise Network que ya conocemos. En la figura podéis ver todo el Enterprise Network completo, pero no vamos a necesitar realizar una configuración de todos los módulos. En particular, por ejemplo, del Enterprise Edge, nos vamos a centrar en el Internet Connectivity y en el Remote Access. Estos dos módulos son los que nos van a permitir realizar conexiones al exterior y realizar conexiones del interior. Para su uso no vamos a necesitar el ISPB o otro tipo de conexiones WAN, así que también las eliminaré, dejando solamente el Enterprise Teleworker, que puede ser tanto un trabajador externo como un usuario que se conecta desde Internet a algún servidor de nuestra empresa al que estamos dando servicio. Si el usuario quisiera conectarse al interior de nuestra empresa, por ejemplo, para acceder a algún servicio del data center, el teletrabajador tendría que hacerlo a través del módulo de Remote Access y VPN, que no vamos a implementar en esta práctica, pero que he mantenido por coherencia con el resto de la red de la empresa. Este sería el mapa completo de la red, incluyendo también dispositivos y cableado. Como hemos visto en la transparencia anterior, vamos a prescindir de algunas partes. Por ejemplo, toda la zona de acceso y distribución de las diferentes zonas o edificios que se ve en la parte superior la eliminaremos. Asimismo, dentro del Enterprise Edge Modules, que está en la parte inferior, nos vamos a centrar en el módulo de Internet Connectivity y en el módulo del Data Center, que se encuentra a su derecha. Mantendremos también un ejemplo de teleworker y un ejemplo de usuario de Internet en la parte inferior, que son los que podrán acceder a la red de la empresa, por ejemplo, a los servidores públicos que se pueden encontrar en nuestro módulo del Internet Connectivity, en el caso de un usuario de Internet, o el teletrabajador que podría querer acceder a servicios internos de nuestro data center. En las transparencias siguientes vamos a ver algunos ejemplos de uso de estos dos tipos de usuario que se encuentran conectados a través de Internet. Ahora nos centramos exclusivamente en una parte de la red que contiene tanto el Enterprise Edge, que podéis ver en la figura en la parte de la izquierda, como el Data Center que tenemos en la parte derecha. En cuanto al Enterprise Edge, en la parte central nos encontramos con el módulo del Internet Connectivity. En este ejemplo lo que vamos a hacer es ver cómo un usuario, que en este caso podría ser un usuario de Internet, que aparece en la parte inferior como la forma de la silueta de una persona, se puede conectar con servidores públicos de nuestra empresa, que se encuentran dentro de la zona del Internet Connectivity. Si un usuario, por ejemplo, quiere hacer este tipo de conexión, lo primero que haría sería usar su conexión a Internet, que aparece como el camino que veis trazado en rojo. Ese camino viaja por Internet, llega hasta nuestro proveedor de servicios, nuestro ISP, que podría ser cualquier proveedor. Este nos comunica directamente con el router de salida de nuestra red, que después termina en un switch. Fijaros que en el switch donde termina el camino, a la derecha hay un dispositivo. Ese dispositivo se llama IPS, es un sistema de prevención de intrusiones. Lo que hará este sistema de prevención de intrusiones es recibir la información, comprobar que las reglas que tiene instaladas para diferentes tipos de ataque no se cumplen, y si no hay ningún ataque que se defina con estas reglas, permitirá que el tráfico continúe viajando. El tráfico viajará hacia el firewall, y después, si el firewall permite el acceso, se enviará todo el tráfico hacia la zona de servidores públicos, que en este caso serán tanto servidores de mail como DNS como servidores web. De esta manera podemos permitir la comunicación desde el exterior hacia los servidores públicos. Sin embargo, el firewall siempre bloqueará las comunicaciones
hacia el interior de nuestra LAN. Y ahí veis que el camino no está permitido. Si algún usuario de la LAN quisiese comunicarse con Internet, siempre podría hacerlo enviando tráfico por el camino que veis en color azul, que viene desde los edificios y que estará permitido siempre para comunicar hacia el exterior. En esta transparencia vamos a ver un segundo caso de uso. En esta ocasión tenemos nuestro Enterprise Edge junto con el Data Center y nos vamos a fijar en el módulo de Remote Access and VPN. Por lo tanto, la conexión vendrá de un hipotético teletrabajador. Podéis ver que la conexión del trabajador también viene a través de Internet inicialmente, se conecta al ISP de nuestra empresa y llega hasta el mismo router de entrada que veíamos en el ejemplo anterior. Sin embargo, ahora las comunicaciones se desvían hacia la izquierda, como podéis observar, llegando hasta un módulo. Este módulo es el módulo VPN y IPsec. Este módulo nos va a permitir crear un túnel entre el teletrabajador, utilizando esa red privada virtual, y la empresa. Tenemos un IPS como antes, no he indicado las flechas, pero el tráfico también vendría analizado por este IPS. En muchas ocasiones, los switches como el que aparecen en la transparencia, lo que hacen es reenvían todo el tráfico al IPS y solamente si es necesario tomar acciones, el IPS realiza alguna tarea. Si el tráfico es correcto, deja que el tráfico siga circulando hacia el VPN server. Aquí vemos ahora un túnel creado entre el teletrabajador y el módulo de VPNs. Esto quiere decir que todas las comunicaciones a partir de ahora irán encriptadas y viajarán siempre por dentro del túnel. Además, puesto que ahora el trabajador está virtualmente a través de esta red privada virtual conectada a la empresa, recibirá una IP que será una segunda IP interna, para que cuando envíe datos dentro de la empresa lo haga con esta IP interna. Es decir, cuando los datos salen del túnel, se les pone como dirección IP origen la IP interna que tenemos ahora asignada. De este modo los datos pueden seguir viajando por dentro de nuestra red utilizando esa IP interna de nuestra LAN que permitirá las conexiones, por ejemplo, con los servidores internos que tenemos. Y este sería el modo de funcionamiento utilizando redes privadas virtuales o VPN. Aquí podéis ver el esquema completo de la red. En este esquema completo tenemos en la parte izquierda nuestro data center con algunos servidores, por ejemplo un servidor de HCP que sería el servidor para toda la red de toda la empresa. Después tendríamos nuestro wireless LAN controller, en este caso tenemos solamente uno, una estación de administración y un router que podría ser el que se encarga de la telefonía, sería el CCM de la empresa. En la zona central tenemos la típica distribución, acceso y host, donde tenemos teléfonos, portátiles, host y puntos de acceso ligeros. Estos puntos de acceso ligeros dependerían del wireless LAN controller que está en el data center. Y todos los equipos, tanto host como teléfonos como portátiles, recibirían su dirección IP a través de el DHCP. En el caso especial de los portátiles que se conectaran a través de un punto de acceso ligero, podríamos hacer que el wireless LAN controller fuera el encargado de estos rangos de direcciones IP, que son específicos para equipos inalámbricos. En la parte derecha de la figura tendríamos nuestro Enterprise Edge y en particular tenemos en la zona central de ese Enterprise Edge nuestro dispositivo ASA, en este caso el 5506X, que sería el firewall. A la derecha de este dispositivo tenemos un switch con 3 servidores, que serían los servidores públicos de la empresa, un servidor de mail, un DNS y un servidor web. Y conectados por debajo a través de un router, que sería el router de entrada y salida de nuestra red, tendríamos una nube que correspondería a Internet. Toda esta red es bastante compleja y para la práctica nos interesa una parte solamente. Así que vamos a eliminar todo el centro, que es costoso de configurar, y vamos a simular que el data center está prácticamente conectado a la zona de distribución del Edge. De esta manera nos queda una red mucho más simple, con un data center virtualmente conectado con el distribution switch de el Edge, que en este caso además solamente tiene un switch en lugar de dos para evitar tener que configurar dos, aunque necesitaríamos tener
la redundancia habitual de capa de distribución y todo el resto del esquema. En la parte inferior, además, veréis que al cloud, que sería Internet, le he conectado un servidor genérico web y le he conectado un usuario que podría estar en su casa, que podría ser un usuario normal, un teletrabajador. Tiene su punto de acceso local de casa, que es un router con capacidades Wi-Fi, al cual está conectado directamente mediante un cable. De estos dispositivos tenemos que poder permitir acceso desde Internet y desde la LAN interna para los equipos públicos, que serían el mail, el DNS y el servidor web. En la zona donde se encuentra el router de la parte superior, que pone hacia core interno, solo permitiríamos el acceso a usuarios que entren a nuestra red a través de un VPN, pero no a usuarios que se conecten directamente desde Internet, que tan solo tendrían acceso a la LAN interna. El firewall que tenemos en la zona central, rodeado por un círculo, es un dispositivo que en este caso es más o menos similar a este que veis aquí. En el caso de la figura es un 5505, en el cual tenemos rodeado en rojo una serie de puertos Ethernet. Esos son puertos similares a los de un switch de los que estéis acostumbrados a configurar. Podemos identificar interfaces virtuales VLAN 10, VLAN 20 o las VLANs que necesitemos, asociarlas a los puertos correspondientes para que podamos dividir diferentes zonas de tráfico. Además, normalmente el puerto 0, que es el que está marcado con la flecha roja, suele ser el puerto que se identifica para conexión a Internet. Sería en la figura de la izquierda el que está conectado al router en la parte inferior. Vamos a ver ahora cómo suelen funcionar este tipo de dispositivos, estos firewalls. Normalmente tendremos una configuración como la de la figura. Uno de los puertos del firewall está conectado a Internet, otro de ellos estará conectado a la LAN interna y otro estará conectado a los servidores públicos, lo que llamamos el DMZ o zona desmilitarizada. Veréis que cada una de estas zonas tiene lo que se llama un security level. Un security level es un valor, que en este caso veréis que en Internet pone VLAN 2 security level 0, en la LAN interna VLAN 1 security level 100 y en la VLAN 3 security level 50. Un firewall por defecto siempre permite que el tráfico viaje desde un nivel de seguridad bajo, desde un nivel de seguridad alto a un nivel de seguridad bajo. Esto permitiría que, por ejemplo, de la VLAN 1 que tiene nivel 100, el tráfico puede avanzar a través del firewall hasta el DMZ porque tiene un nivel inferior, 50, o Internet que tiene también un nivel inferior, que es 0. Sin embargo, los datos de nivel 0 y 50 no pueden viajar hacia la LAN interna. Y así de esta manera protegería el firewall los accesos. Sin embargo, hay que pensar que si, por ejemplo, establecemos una comunicación, si, por ejemplo, yo desde mi LAN interna hago un ping a un dispositivo de Internet, mis datos podrán llegar hasta ese dispositivo y el dispositivo nos contestará. Sin embargo, su respuesta nunca la recibiremos, porque el firewall no permitirá que la contestación llegue hasta la LAN. Es por ello que tenemos que realizar configuraciones adicionales a esta que veis en la figura para permitir cierto tipo de tráfico. Si no, los usuarios de nuestra LAN estarían confinados y no podrían disfrutar de los servicios de Internet. Aquí podéis ver una maqueta general que vamos a utilizar para ver cuál es la división en VLANs. Aunque esta división que vamos a ver ahora es más compleja que la que realizaremos en la práctica 6, nos sirve para entender más o menos la estructura. Vamos a empezar por ver el Data Center que está en la parte izquierda. Podéis ver algunos servidores y los servidores, por ejemplo, los enmarcaremos en la VLAN 11 con las IPs en color rojo. Tenemos también, por ejemplo, equipos de administración, que es lo que aparece como un PC interno. Estos PCs serán de la VLAN azul, que es la 12.0. A continuación tenemos otras VLANs que se encuentran alrededor de nuestro firewall. Las he identificado como VLANs, aunque serían enlaces punto a punto para facilitar un poco la visualización del diseño. Tendríamos una primera VLAN que va a ser una VLAN con solamente dos direcciones IP, ya que utilizamos máscara barra 30. Es la que aparece en color verde, la 200.0. A continuación tenemos otra VLAN que sería la 204 con máscara barra 30 también, con lo cual es un enlace punto a punto. Otra VLAN que sería para el DMZ, que es la que aparece en amarillo,
que tendría como red la 100.0 y sería una barra 24, ya no sería una punto a punto, sino toda la subred del DMZ. Y por último la que aparece en morado, que es la VLAN asociada a Internet, o la que para el firewall se considera la parte externa. Aquí hay tres VLANs muy importantes. Desde el punto de vista del firewall que tenemos en el centro, tenemos la VLAN interna en naranja, la VLAN del DMZ en amarillo y la VLAN de Internet que está en color morado. A partir de ahí, todas las conexiones que hay hacia la derecha se considera que forman parte de Internet, incluido el router de entrada que tenemos en nuestra red. La simplificación que nos podría ayudar un poco en esta maqueta será esta, y esta es la que colgaré en la aula virtual para que podáis trabajar directamente en la configuración del firewall. Como veis, todas las direcciones IP ya están configuradas. Tenemos la configuración en la parte superior del PC interno, conectado con un switch a un router interno. Después tenemos nuestro firewall, que ya tiene direcciones IP en las interfaces que aparecen marcadas como la gigabit 11, que tiene la 192.168.206, la gigabit 13, que es la del DMZ, que tendría la 192.168.101, o la gigabit del 12, que tiene la 192.168.209. Puesto que este firewall está actuando como un router, fijaros que cada una de sus interfaces tiene que estar obligatoriamente en una subred diferente, y por ello tenemos definidas tres VLANs, una por cada uno de los puertos del firewall. Después tenemos Internet con la dirección supuestamente pública de nuestra red, que es la 50.50.51. Esa es la IP que ve todo el mundo desde el exterior como la IP pública de nuestra red. Y a esta IP pública tenemos conectado un switch, que vamos a suponer que es Internet, al cual podemos conectar todos los juegos de Internet. Aunque, puesto que es una simplificación, todos tienen que estar en la misma subred. Y por lo tanto he colocado un PC que se encuentra teóricamente en Internet con la IP 50.50.50.10. Ahí podríais colocar más PCs si lo quisierais utilizando pues, diferentes direcciones IP de esa subred. Esta configuración, además de las IPs, ya tiene configurado el protocolo de routing. En particular he configurado el protocolo de routing EIGRP. Esto implica que los dos routers de la figura y el firewall están intercambiando tablas de ruta que indican cómo llegar a cualquiera de las rutas de esta red. Así, por lo tanto, el PC de Internet 50.50.50.10 inferior puede hacer sin ningún problema un ping al firewall, que sería el 192.168.209. Sin embargo, ese dispositivo no va a poder hacer pings ni a los PCs internos ni a los dispositivos del DMZ, a no ser que modifiquéis la configuración, que es el objetivo que tenéis en esta práctica. En esta práctica se espera que los